Bienvenido a Palabra que te edifica. El hermano José Orlando Torres nos invita a conocer más de la palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñanos al estudio de hoy. ¿Cómo recibo el perdón de Dios? En Hechos capítulo 13, versículo 38, declara: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. En Proverbios capítulo 17, versículo 9, dice en la Nueva Versión Internacional: El que perdona las ofensas cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. En Mateo capítulo 6, versículo 14, porque si perdonan a otras sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. ¿Qué es el perdón y por qué lo necesitamos? La palabra perdón significa hacer borrón y cuenta nueva, absolver cualquier deuda. Cuando le haces daño a alguien, buscas su perdón a fin de restaurar la relación. El perdón no se otorga debido a que la persona merezca ser perdonada. Nadie merece ser perdonado. El perdón es un acto de amor, de misericordia y de gracia. El perdón es una decisión de no guardar rencor, pese a lo que te hayan hecho. Perdonar es recordar sin dolor. En realidad, el que es beneficiado por ese perdón es la persona que perdona, porque cuando la persona perdona, suelta y se hace libre. Quiero contarles una anécdota, y lleva por título El caballero que no sabía pedir perdón. Érase una vez un despiadado caballero que durante toda su vida no había hecho otra cosa que sembrar la discordia, causar dolor a cuanta persona había osado cruzarse en su camino. Un día, al levantarse, observó que le había salido una llaga purulenta, maloliente, en la piel de todo su cuerpo. A medida que pasaban los días, la úlcera iba creciendo y creciendo. Asustado, decidió acudir al lago Azul, famoso por curar todo tipo de enfermedades. Agotado por el viaje, bajó de su caballo y se sentó en la orilla del lago. De pronto apareció un sabio que le preguntó: Poderoso caballero, ¿qué ha venido a buscar aquí? El gentil hombre respondió: Hace tiempo que vengo sufriendo de terribles heridas que invaden todo mi cuerpo. El sabio le dijo: Báñate en el lago. El hidalgo así lo hizo, y después de permanecer varios minutos en las frías aguas, salió. ¿Y cuál fue su sorpresa al comprobar que no había desaparecido ni una sola de sus llagas? «Mirad», exclamó enfadado, «no he sanado». El sabio, sin perder la calma, le dijo: «Tus llagas son el fruto del odio que llevas en tu corazón. Tan solo el bálsamo del perdón puede curarte». El aristócrata, enfurecido, montó de nuevo sobre su caballo y con premura se alejó de allí. Pasó el tiempo y en un atardecer de verano, el caballero regresó de nuevo hasta el lago. El sabio, estando allí nuevamente, le preguntó: «¿Qué has venido a buscar aquí?» El gentil hombre respondió: «Es que no me reconocen». El sabio le observó con detenimiento durante unos minutos y le dijo: «Han aumentado todas las lesiones de tu piel, que de no ser por tu voz, jamás te hubiese yo reconocido». El hidalgo, angustiado, exclamó: «Ayúdame, me he convertido en un monstruo repugnante y sufro de terribles dolores». El sabio, con voz serena, le respondió: «Las úlceras son el fruto del odio que anida en tu corazón. Tan solo el bálsamo del perdón puede sanarte. El dolor que sufre no es otra cosa que tu propio arrepentimiento». El caballero, cabizbajo, montó de nuevo
sobre su caballo y se alejó del lugar. Pasó el tiempo y en un amanecer llegó hasta el lago un apuesto joven. El sabio lo vio y le preguntó: ¿Qué has venido a buscar aquí? El joven respondió, a la vez que dibujaba una gran sonrisa en sus labios: ¿No me reconoces? Yo soy aquel caballero lleno de úlceras que vino hasta ti para pedirte ayuda. ¿Me recuerdas ahora? El sabio, sorprendido, exclamó: De no ser por tu voz, jamás te hubiese reconocido. Te has transformado en un joven muy apuesto. Me entusiasma comprobar que estás completamente sano. El gentil hombre prosiguió: Vengo a darte las gracias. Puse en práctica tu sabio consejo y fui a pedir perdón a todos y a cada uno de los seres humanos a los que un día hice daño. Por cada persona que me perdonaba de corazón, desaparecía una de mis llagas, así hasta curarme del todo. El sabio sonrió satisfactoriamente. No tienes nada que agradecerme, lo has hecho todo tú solo. Yo tan solo soy la voz de tu conciencia y el lago, el espejo donde veías reflejado tu interior. A partir de ahora, dedícate a hacer el bien y amar a tus semejantes. Y cuando quieras hablar conmigo, tan solo tendrás que escuchar la voz de tu corazón. La Biblia nos dice que todos necesitamos el perdón de Dios. Todos hemos cometido pecado. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 declara: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Todo pecado es a la larga un acto de rebelión en contra de Dios. Salmo 51, versículo 4, y leo textualmente: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Como resultado, necesitamos desesperadamente el perdón de Dios. Si nuestros pecados no son perdonados, pasaremos la eternidad sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. Mateo capítulo 25, verso 46. E irán todos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo obtengo el perdón? Afortunadamente, Dios es tierno y compasivo. Él está ansioso de perdonar todos nuestros pecados. Nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea perdonarnos, así que ha hecho provisión para nuestro perdón. El único castigo justo para nuestros pecados es la muerte. La primera parte de Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La muerte eterna es lo que hemos ganado por nuestros pecados. Dios, en su plan perfecto, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Jesús murió en la cruz llevando él el castigo que merecíamos, la muerte. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 nos enseña: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús murió en la cruz llevando el castigo que merecíamos. Él, siendo Dios, se hizo hombre para proveernos el perdón de pecados. Y no solamente el perdón nuestro, sino el perdón de todo el mundo entero. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22 proclama: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús resucitó, proclamando su victoria sobre el pecado y la muerte.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 28. Gloria a Dios, que a través de la muerte y resurrección de Jesús, la segunda parte de Romanos capítulo 6, versículo 23, es verdad, es cierto lo que dice. Y literalmente dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres que sus pecados sean perdonados? ¿Tienes un persistente sentido de culpa que no parece desaparecer? El perdón de tus pecados está disponible si usted pone su fe en Jesucristo como su Señor y único Salvador. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Jesús pagó la deuda. Esa deuda que tú tenías, Jesús ya la pagó. La deuda que teníamos nosotros, Jesús la pagó en la cruz del Calvario, para que pudiéramos ser perdonados. Todo lo que usted tiene que hacer es pedirle a Dios que le perdone a través de Jesús. Si usted cree que Jesús murió para pagar por su perdón, entonces Él lo perdonará. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 contiene este maravilloso mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En realidad, así de fácil es el perdón. Sí, es así de fácil. Usted no puede pagarle a Dios por su perdón. Usted solo puede recibirlo por la fe, por medio de la gracia y misericordia de Dios. Si usted desea aceptar a Jesucristo como Salvador de su vida, va a recibir el perdón de Dios. Es solamente el confiar en Jesucristo lo que le puede librar del pecado. De manera que a través de la fe en Él, yo puedo ser perdonado. Hay personas que me están escuchando y traen un pecado. Y ese pecado lo trae como que si fuese una carga. Y lo tiene por años, por décadas. Y hoy el Señor te está diciendo, entrégame esa carga. Esa carga yo la llevé en la cruz del Calvario. Esa carga no es tuya, es mía. Ese pecado yo lo compré a precio de sangre. Sangre derramada por mí. Oye bien, amigo, amiga que me estás escuchando. Hoy el Señor te dice que te quiere perdonar. Si tú realmente estás en la disposición y quieres realmente ser perdonado, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, perdóname por todos los pecados que he cometido, por aquellos que te han ofendido. Ayúdame a permanecer santo. Señor, gracias por tu perdón. Y hoy recibo tu perdón. De igual manera, te recibo como Señor y único Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. El hermano José Orlando Torres lo invita para la próxima audición, donde encontrarás más palabra que edifica. Esto fue una producción independiente.